Bueno, ahora vamos a dar paso a Sebastián Young, quien nos presentará su charla titulada Del ego al eco, la cual se compone de dos momentos. Primero, exploraremos cómo podemos transitar de una visión individualista a una mucho más colaborativa y sistémica, para después pasar a una sesión guiada de reflexión, por lo que les vamos a invitar a seguir las indicaciones de nuestro invitado con total disposición. Sebastián es un facilitador y consultor especializado en liderazgo regenerativo y colaborativo. Forma parte de SchoolView, una plataforma que se enfoca en el desarrollo personal y profesional a través de metodologías de innovación social y liderazgo sistémico. Su trabajo busca ayudar a individuos y organizaciones a transitar del ego al eco, promoviendo una visión que integra el bienestar individual con el colectivo para construir un impacto positivo en las comunidades y en el entorno. Con su enfoque, Sebastián fomenta una mentalidad colaborativa y la creación de ecosistemas mucho más resilientes, donde las relaciones humanas y la naturaleza se interconectan de una manera armoniosa. Sebastián, por favor, adelante. Yo creo que, no sé si me escuchan bien con este audífono. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la introducción, gracias por venir. Un gusto compartir con ustedes un poco qué es lo que llamamos la teoría U, una teoría como que sale un poco del pensamiento sistémico, pero le agrega algo como que es poco particular. Es también el sistema no es lo que quiero cambiar afuera, sino el sistema vive dentro de nosotros, somos parte del sistema. Entonces nuestro propio girar la mirada hacia adentro es muy importante en cómo hacemos cambio en nuestros sistemas, ¿no? Entonces, ¿pueden levantar la mano quien escuchó ya de la teoría U y de todo esto? Ok, la mayoría todavía no conoce. Muy bien. Es un poco teórico, algunos ya me disculpo de antemano, después tenemos también una reflexión más en diálogo, ¿verdad? Entonces, mucha información, a ver si vamos a llegar por todo, pero bueno, ese es nuestro fundador del MIT, el profesor Otto Scharmer, y esa frase yo creo que demuestra muy bien. Para crear un cambio real en el mundo, necesitamos cambiar el lugar interior desde que operamos. No solo como individuos, sino también en nuestras acciones colectivas, como grupos, como organizaciones y como sistemas más amplios, ¿no? Entonces, como les dije, la énfasis es en desde qué lugar, desde qué actitud y desde qué lugar en presencia voy actuando cuando genero cambios. Y qué impacto tiene ese en procesos de transformación. Entonces, el tema basa también como desde la necesidad de un cambio, ¿no? Tenemos un problema y un problema, uno pequeño, que más y más se está viendo que en realidad estamos creando colectivamente resultados que nadie quiere. Es decir, a nivel individual, nadie se despierta en la mañana y dice, yo ahora quiero explotar la naturaleza, infligir violencia a alguien, pero en el sistema está ocurriendo. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Verdad? Entonces, y también vemos que divisiones, la teoría habla de 3 divisiones que están creciendo, ¿ya? Un término que ahora se usa mucho es el tema de la policrisis, es decir, que existen paralelamente muchas crisis en nuestro mundo. Y una crisis muy clave es lo ecológico, ¿verdad? El calentamiento global, la pérdida de biodiversidad, inundaciones, la escasez de agua, ¿no? Todo esto en Monterrey, el tema del agua igual está bien complejo. Dependen del huracán, ¿verdad? Para rellenar nuevamente con las represas. Entonces, es un tema y también es una división en el sentido del humano y la naturaleza, como desde el pensar occidental se ha ido separando, que básicamente en naturaleza todo lo que es no humano, que también necesariamente es como una desconexión que ahora nos
estamos básicamente que habilitó una visión extractivista, netamente utilitaria con la naturaleza, ¿no? Entonces ahí también la pregunta es cómo reconectamos y encontramos una nueva identidad también ecológica. Bueno, lo social, yo creo que acá trabajan muchos en el tema del cambio social y bueno, vemos en el mundo un aumento de polarizaciones, inquietud, también el tema del racismo, ¿no? Como yo creo que con mayores flujos migratorios, y por otro lado el tema espiritual, como aunque tenemos procesos como de avance tecnológico, de avance de los indicadores, pero al mismo tiempo se siente mucho estrés, burnout, ansiedad, sentimiento colectivo de impotencia, ¿no? Y esas son las tres dimensiones y donde hay en el ecológico es la separación de mí frente a la naturaleza, con lo social es de mí hacia el otro y del espiritual es de mi yo actual hacia mi yo potencial, como hay un futuro potencial que no estoy accediendo, ¿ya? Solamente como para unos 2 datos para ver un poco ese tema, ¿no? Como por ejemplo de la problemática social que estamos viendo, ¿no? Ese es un marco que acá es la población que considera positivo tener una democracia y acá hacia arriba es el porcentaje de la población que piensa positivamente de líderes que pueden socavar la democracia. Entonces, ustedes ven como el aumento desde el 2000 hacia el 2020, dramáticamente ya más que 50% de la sienta que es positivo tener un líder que puede socavar la democracia. Entonces, se nota como ya esas polarizaciones de los temas que tenemos ponen también en cuestión nuestros valores y cómo ejercen nuestros sistemas, ¿no? Es como para mí un indicador de una paradoja y una tensión en el ámbito social, ¿no? Y acá, sobre todo, eso lo elegí antes que conocí el espacio y me encanta la transformación que este espacio también ha dado, ¿verdad? De un lugar del gobierno hacia la participación ciudadana, porque acá se demuestra como las brechas de capacidad de actuación colectiva. Esos son todos del Informe de Desarrollo Humano de la ONU. Y ahí dicen, 5 de cada 10 personas dice que entonces casi la mitad de la población mundial afirma no tener control de su propia vida, ¿no? Entonces, habla mucho de una impotencia, ¿verdad? Cómo generó cambio. Y todavía peor, casi 70% de las personas afirman que tienen poca influencia en decisiones del gobierno, ¿no? Entonces, como yo creo que esos espacios son espacios muy necesarios en realidad para habilitar algún cambio sobre nuestra propia agencia y aprender que en realidad podemos hacer cambio. Si queremos ver qué une todos estos patrones de policrisis, ¿ya? Si buscamos un patrón meta, es decir, podemos decir uno de esos es que es una visión egosistémica, es decir, que prima un estrecho enfoque de intereses y un crecimiento a todo costo, ¿no? Y todo que se genera a nivel de externalidades, sean sociales, sean a nivel ecológicos o de la salud mental, no están internalizando a través de los mercados y de la economía, ¿ya? Entonces, el homo económicos y también, digamos, que se encuentra arriba de la pirámide de la creación el humano, ¿no? Son todos, digamos, en patrones que nos han llevado un poco a las complicaciones que tenemos ahora como sistema global, sistemas globales. Entonces, la pregunta que vamos a ver hoy un poco es cómo transitamos de una mirada más egosistémica a una visión más ecosistémica, ¿ya? Es decir, donde el humano también toma un otro rol, por un lado, en toda la creación, y por otro lado, el simple hecho de cómo nosotros podemos pensar y actuar más consciente de lo que nos rodea, como comunidad, como planeta, como simplemente es también una pregunta de conciencia. ¿Qué tengo
¿Qué estoy viendo cuando actúo? ¿Desde qué lugar actúo? No necesita cambiar todo el sistema para actuar desde otro lugar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una parte positiva del mismo informe, 69% del mundo serían dispuestos a sacrificar parte de sus ingresos para contribuir a la mitigación del cambio climático. Y 43% creen que los otros harían lo mismo. Entonces, ahí hay un indicador que indica que hay mucha voluntad del cambio, en realidad. Como que la gente quiere cambiar, pero al mismo tiempo hay una impotencia, ¿no? Pero ¿cómo lo hago? Etcétera, ¿no? Y yo creo que también son esos tipos de espacios acá donde podemos prototipar nuevas formas de colaboración, ¿no? Entonces les quiero demostrar un poco cuando estamos hablando como que un tipo de paradigma, que un paradigma son formas de pensar, metodologías, como todo estructuras, ¿no? Por ejemplo, de la economía de crecimiento infinito, ¿no? Tengo que crecer, crecer, crecer y me estoy comiendo el planeta. Ups, hay algo que tengo que cambiar, ¿verdad? Y yo creo que estamos llegando un poco en paradigma dominante acá a una crisis, ¿no? Están múltiples crisis y mucha gente, hace 15 años atrás o 10 años atrás, no mucha gente hablaba de transformación. Ahora todos hablan, no, tenemos que transformar, es como... Y al mismo tiempo hay un paradigma emergente y todavía no sabemos exactamente qué es ese paradigma emergente, pero claramente hay muchos corrientes que se están dando. Por ejemplo, toda la comunidad de regeneración. Yo veo que es un movimiento muy vivo donde, no sé, ahí en Argentina recién unos colegas abrieron un grupo de WhatsApp sobre la regeneración y dentro de poco tiempo habían como 500 personas. Entonces hay algo donde tú sientes que hay una energía y hay algo que quiere emerger, ¿no? Entonces siempre hay unos innovadores, como alguna gente que sí ya están prototipando, haciendo sus cosas y no sé qué, y el tema... pero no necesariamente muy conectados, como se sienten un poco solos todavía, cada uno en su lado, ¿cómo avanzamos? Y al mismo tiempo hay los que estabilizan el sistema actual. Y muchas veces, ¿qué ocurre entre esos dos? Son tensiones, ¿no? Como ahí está la polaridad, ahí está la energía, ¿no? Entonces significa que todavía no... Como ahí está también trabajo de hospice, es decir, un sistema también está muriendo, ¿ya? Entonces, ¿cómo va terminando también un sistema? Y eso muchas veces, lamentablemente, cuando eso ocurre, afecta a los más pobres o los más marginalizados, ¿no? Y al otro lado, es acá los creadores del nuevo paradigma. Y esa creación en realidad ocurre cuando se forman comunidades de práctica, cuando se forman redes, como ahí está donde está la interconectividad de iniciativas, ¿ya? Que se generan movimientos, ¿ok? Y acá ocurre una transición, y esa transición también se siente como un vacío, donde en realidad una incertidumbre, y lo que se necesita son espacios de contención, ¿ya? Como espacios que contienen esa tensión de algo que todavía no ha llegado, pero algo ya donde no podemos ir atrás, ¿no? Entonces también, claro, como acá es volver atrás, ¿verdad? Make great again, ¿no? Como hay algo como quiero en realidad volver a mi seguridad, a mi estatus y todo eso que era antes, cuando ya eso no es, como el planeta no lo permite ya. Entonces esa crisis moviliza también, ¿ya? Un cambio del pensar. Ok. Entonces le quiero enseñar un poco una perspectiva que estamos trabajando nosotros que se llama Liderando de la Teoría U, Liderando desde el Futuro Emergente. Y estamos creando herramientas, metodologías con el fin de inspirar una transformación y un movimiento global. Okay. Liderando del Futuro Emergente, les voy a explicar un poco qué significa eso. Es una forma muy particular de verlo. Pero una cosa que es importante cuando lideramos en tiempos de disrupción, cuando los mapas normales ya dejan de funcionar, ¿okay? Es
toda nuestra ciencia, todo nuestro conocimiento es mirar afuera. Algo que está objetivamente afuera, es comparable, es medible, y no necesariamente tiene algo que ver conmigo. ¿Ya? Entonces, esto estamos cuestionando. ¿Okay? Y la pregunta es, hay otras formas de conocimiento que también son válidos, ¿ya? Y acá es cómo llevamos la mirada hacia adentro. Y como Francisca Varela, un filósofo y neurobiólogo de Chile, que influyó mucho también ese pensar, él hablaba siempre del punto ciego de la ciencia. Es por el querer objetivizar todo, como se descarta la subjetividad, ¿no? Pero la subjetividad al final es dónde están mis sentimientos, dónde está mi percepción, dónde está con lo que yo me siento conectado, ¿ya? Entonces, eso estamos un poco tomando aquí. Entonces, hay distintas formas, ¿no?, de responder a tiempos de distribución. Quiero destacar dos ahora. Y uno es claramente el freeze of flight, ¿no? Como simplemente como quede pegado, como yo no sé qué hacer, entonces creo muros, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos una palabra, parece que ausenciar, es como ausencio mi sentir, ¿ya? Es como cierro mi mente, cierro mi corazón y simplemente es como un movimiento un poco hacia atrás, como más bien quiero proteger algo, quiero conservar algo y no. El otro es, me abro y ¿qué hay aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué estoy percibiendo? Y me tomo en serio como un indicador de mi propio sistema que estoy sintiendo, ¿ya? Eso lo llamamos presenciar. Vamos un poco profundizando en esas dos formas. Uno es encerrar y el otro es un abrir. Es muy simple. Eso todavía es muy simple. Entonces, al cerrar mi mente, entra un poco la voz de la ignorancia. Es decir, y muchas veces sobrevaloro mi propio conocimiento, ¿ya? Y pienso en mi silo, no, yo necesito saber más, así funciona la cosa. Y se generan las burbujas como fuente del pensamiento, ¿sí? Un pensamiento de silo. La otra cosa es si cierro mi corazón, como entra el cinismo de una forma leve, que puede ser hasta un odio hacia el otro, ¿no? Entonces ahí hay una desconexión y el yo es mi fuente de mi sentir. No importa cómo yo me siento, ¿verdad? El comfort zone está ahí también. No quiero salir de mi zona de confort. Y el otro es como cuando cerramos nuestra voluntad, la voz del miedo, y lo que estamos básicamente haciendo en nuestra acción es repitiendo los patrones del pasado, ¿ya? Y en mi accionar. Entonces, al final es algo, en realidad siempre lo hacemos también, ¿ya? Lo importante es que nos empezamos a dar más y más cuenta cuándo lo hacemos y en qué momento lo hacemos. Es algo que siempre voy a también como estar en alguna parte sobre no poder empatizar con todo de repente, o etcétera, ¿no? Pero es algo como yo creo que como una mapa de opciones que puedo ir cerrando. Y eso es la presentación, el presenciar, ¿no? Viene también de presencia y del sentir, ¿ya? Es como estamos pensando que estamos profundamente encarnados acá, como no hay una separación de la mente con la materia. Estamos aquí, como en este cuerpo, funcionando como parte de la naturaleza, ¿ya? Entonces, cuando abro mi mente y demuestro una curiosidad, ahí empiezo curiosidad para lo que piensa el otro, ¿no? Como qué está ocurriendo al otro lado, como también viendo información que me contradice a la mía, ¿no? Y cuando hablo de cooperación hay algo, y eso yo creo que es el compasión, pero un poco menos sería la empatía al menos, ¿no? Que yo empatizo contigo, quiero entender tu mirada, y de esto puedo cambiar de un sentimiento del yo a un sentimiento de nosotros, ¿verdad? De pensar en colectivo, ¿no? Y el coraje también, en realidad, porque eso como las cosas, afrontar
lo que nos toca enfrentar requiere coraje. Porque siempre cuando estoy al borde de algo nuevo, yo creo que, José, tú me contaste, ¿no?, la historia de ir al río, ¿verdad? Como no a la cultura de ir al río, y la primera vez que fueron al río solamente 4 personas, ¿verdad? Y tomó coraje, oye, ¿cómo va a ser esto? No sé qué. Y después, ahora son 100 que llegan. Entonces, el que da el primer paso toma coraje, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver también, el lugar, nuestra apertura también tiene que ver mucho de cómo escuchamos en realidad. La escucha es una herramienta de liderazgo sumamente menospreciado, pero una de las más importantes. No sé quién me dijo hoy como algo así como, no, pero nuestro gobierno no nos escucha. ¿Ya? Es como, la escucha en realidad es donde puede empezar la traspasión de información de verdad. ¿Okay? Porque podemos simplemente estar en la descarga, es decir, o yo simplemente me llega la información y cada uno se queda en su burbuja, ¿no? Por ejemplo, en las redes sociales, cada uno se alimenta de su burbuja de información y al final en las mismas familias ya no pueden conversar, ¿no? Ocurrió mucho en Alemania, yo soy alemán viviendo en Chile, pero en Alemania ocurrió mucho en el tema del COVID, ¿no? Muchos dicen, no, es una conspiración, y los otros dicen, no, pero no es cierto. Entonces había todo un tema donde ya mismos familiares ya no podían conversar, ¿no? Y el otro es el fáctico, es decir, escucho, abro mi mente, estoy interesado en cuál es la diferencia ahí afuera, ¿ya? Y con esto, lo fáctico, si solamente me quedo en lo fáctico, es un poco más el debate, ¿no? Debate viene como es como una confrontación, ¿verdad? Porque ¿qué argumento gana? Y el debate puede ser útil, ¿no? Porque cuando tenemos dos opciones, tenemos que decidirnos súper bien. Podemos tener un debate y ver cuál es la mejor, integramos lo de la otra. Pero cuando queremos como entender al otro, ser empático, realmente tengo que pasarme como, y es loco porque ahí ocurre, cuando el uno es como, descarga como básicamente de lo mío nomás, con el otro ya empiezo a mirar, pero con el empático realmente hago un paso al otro. Es decir, oye, ¿cómo se siente él o ella? ¿Cómo es eso, estar aquí, en ese lugar? Y para eso tengo que abrirme, ir a los lugares, escuchar, empatizar, ¿verdad? Y la forma que esto es como la palabra mágico acá, es el diálogo. Es decir, cómo podemos pensar juntos, retroalimentarnos, como escucharnos, y no decir, no, el tuyo está correcto, el mío está malo, sino cómo esto de repente son piezas de un puzzle que cada uno de nosotros es como parte y reflejo de. ¿Ya? Y ahora viene una cosa todavía un poco más compleja en el sentido de menos común, que es el diálogo generativo. Y nosotros hablamos donde no solamente es algo que depende de mí o de ti, sino en realidad es más bien qué quiere escuchar, qué quiere emerger aquí desde un campo. Y a veces intuimos, no sé si conocen como esa sensación cuando tienes una conversación así inspirador y salen los dos y dijeron, oye, pero algo nuevo ahora aquí se manifestó, como algo que antes ni lo hubiera pensado, que no era ni tu perspectiva ni mi perspectiva, pero algo tercero nació. Y es esa cualidad que nosotros pensamos que es sumamente clave y necesito contenedores. Cuando no ocurre entre amigos, ¿cómo generamos eso en un conjunto, no? Y bueno, eso es muy teórico, pero solamente una vez para que lo vean un poco, todo esto que tiene que ver conmigo tiene un reflejo en el sistema y la creación de organizaciones y sistemas de gobernanza, ¿ok? Entonces, cuando mi lugar de atención está dentro de mí, o cuando se mueve a mi borde versus lo factual, acá la conciencia de los stakeholders o del empático hace una conciencia más de un ecosistema, que es acá lo vemos con lo generativo, ¿no?
tiene aquí sus niveles que vimos recién de escucha, ¿no? El downloading factual empático generativo. Y también tiene su símil en un nivel de debate, de diálogo o de creatividad colectiva. Y lo interesante es que es como eso también tiene su espejo en cómo nos organizamos. ¿Ok? Es decir, una conciencia así, donde hay un líder, necesito que los otros obedecen. Entonces, automáticamente es más como, sí, todo es amable, como talking nice, small talk, ¿no? Como no quiero confrontar esa mirada y cumplo. Y también, digamos, como sistemas siempre, para sistemas pocos complejos, también puede funcionar, pero estamos llegando a niveles de complejidad también. O un militar o una iglesia funciona así, ¿no? Son como los ejemplos, como no hay un papa o hay un general donde manda. Y lo otro es como lo descentralizado, ¿ya? Como cuando se generan las divisiones, que después se generan los hilos, pero al menos, por ejemplo, también a nivel de Estado es muy práctico, sí. Sebastián, a mí se me hace que los japoneses están siempre de acuerdo en todo, pero es parte de su cultura y de su espiritualidad, ¿no? Porque siempre como que transmiten digo, a lo mejor están pensando otra cosa, pero siempre es mucha amabilidad, mucha generación. Sí, es verdad. Y eso, digamos, yo creo que totalmente, como hay niveles de culturas también, ¿no? Y eso también viene desde el respeto, por un lado, ¿ya? Su lado positivo es el respeto. Su lado negativo es cuando eso se vuelve a un sistema fascista. Está ocupado. Lo mismo pasó con Alemania, con mi propio pueblo, ¿no? Donde hay como un pueblo muy ordenado, como muy así aplicado, y cuando un líder como al final que desvía todo un sistema social, ¿verdad? Y se ocupa de lo que algo que puede ser beneficioso, algo que no es beneficioso. Es exactamente. Y el otro, y también un poco el tema que más y más se vuelve importante, como son las redes, ¿no? Los networks. Y eso es donde ya tengo que empezar a empatizar, es decir, cómo creamos esa fuerza en conjunto, cómo los vinculamos. Y acá realmente a nivel de ecosistema es cómo generamos esas organizaciones emergentes y sostenemos espacios, ¿verdad? Donde creatividad puede ocurrir de una forma más emergente, más de burbuja, más natural. Y otra vez, yo creo que muy en línea con ese espacio que están ustedes creando aquí. Bueno, los principios acá son la jerarquía, la competitividad, más bien las negociaciones de múltiples partes. Y acá lo que vamos es cómo generamos una conciencia colectiva. Yo creo que esa es la pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta en colectivo lo que se necesita? Porque eso al final es que permite alinearnos como un sistema que quiere cambiar, ¿no? Entonces, es un poco mi próximo. ¿Cómo voy en el tiempo? ¿Cuánto me queda? Ok, ya me voy a. Entonces, ¿me siguen todavía? Sí. Muy bien. Entonces, sistemas de transformación son como partes que no son de una misma organización, que se perciben como un sistema que quiere cambiar algo. ¿Ok? Entonces, cuando cambiamos algo, muchas veces vemos solamente los síntomas, pero en realidad, claro, debajo de eso hay estructuras, pensamientos, valores y también cosas que nos inspiran, ¿no? Y yo creo que lo más superficial es como muchos de nuestros sistemas trabajan los síntomas, pero en realidad tenemos que trabajar mucho aquí también, ¿no? ¿Qué estamos pensando en realidad que está ocurriendo ahora? ¿Cómo nos alineamos y cómo nos inspiramos de algún propósito más profundo que realmente me inspira como individuo, ¿no? Entonces, muchas veces cuando vemos hoy cómo avanza gobernanzas, finanzas, negocios, todo esto, vemos en superficie, lo observable de los sistemas, pero la pregunta que nosotros hacemos o queremos enfatizar igual es de todo eso debajo hay un suelo social. Es decir, una calidad de nuestra atención y una calidad de nuestras relaciones. Y muchas veces como
la confianza ya también en muchos estudios ya es uno de los aspectos principales en cómo generar colaboraciones, ¿no? Y muchas veces en América Latina, pero no solamente en América Latina, estamos tratando con niveles de confianza baja también, a nivel de tejidos sociales, por múltiples razones de la historia, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo fortalecemos como un buen agricultor ese suelo de tejido, ¿ves? Como el calor del sistema, ¿no? Entonces, tenemos como 7 prácticas, ¿no? Si queremos realmente lograr los ODS, los cambios, entonces también nos requiere un trabajo aquí, ¿ya? En nuestros propios tejidos que vamos tejiendo juntos como organizaciones, como individuos. Entonces, y para nosotros es un poco ser consciente en un mundo que básicamente con una industria billonaria promueve la distracción, ¿ya? Es la desconexión ahora con el AI, como básicamente como que puedes tener tu pareja o tu amigo falso, ¿no? Como un mercado. Es como hay todo algo que nos distrae en realidad de conectarnos con la realidad tal como es, ¿okay? La escucha generativa versus como esos burbujas de eco en donde cada uno se repite sus propias formas de pensar, ¿ya? El diálogo versus como el silencio y la otredad, no, los otros no, que en realidad, sino cómo escuchamos, y eso es lo difícil igual, ¿no? Escuchar con los que piensan distinto, como en realidad exige bastante. Bueno, la presentación es realmente esa conexión conmigo mismo, con mi presencia, con mi sentir, y cómo generamos un liderazgo ecosistémico, es decir, que está inspirado en movimientos, ¿okay? Y donde podemos co-crear también entre sectores, en vez de polarizar y generar gobernanza. Entonces esto, bueno, traje mucha cosa, pero en realidad son también cosas muy intuitivos, ¿ya? Y es solamente como también hacer mención que el cambio sistémico no es solamente tecnológico, sino es mucho del relacionar, ¿ya? Y acá del mismo informe, ¿no? Tenemos que reducir, del informe del desarrollo humano del PNUD, tenemos que reducir las brechas de la capacidad de actuación limitadas en parte por la divergencia entre que las sociedades creen posible o probable y lo que es objetivamente posible. Entonces, eso es básicamente percepción. Eso es netamente percepción, que yo creo que algo es posible, no creo. Si yo no creo que es posible, no me activa y no entro al actuar, ¿ya? Para ayudar a reducir las brechas de la capacidad de actuación, las instituciones deben centrarse más en las personas, ser más de propiedad común y estar más orientados al futuro, ¿ya? Entonces, más en la persona, más relacional y más conectando con un propio potencial futuro. Yo creo que vienen más cosas, ok, voy a dar eso y ahí yo creo que dejámoslo por ahora, pero desafíos de transformación. Si realmente queremos crear esos sistemas de transformación, necesitamos también crear juntos nuevas narrativas, ¿verdad? En donde nos da un propósito común, pero si solamente una persona inspira una narrativa, no es lo mismo en que co-creamos una narrativa entre los actores. Entonces, cuando queremos empezar sistemas de colaboración, también alianzas interorganizacionales, ¿cómo vamos juntos, nos vemos, nos conectamos y creamos también una narrativa que nos conecta, ¿verdad? Que visiona el cambio que queremos. Y también creamos capacidades y espacios también de colaboración, porque muchas veces somos muy buenos en asumir nuestras tareas, pero cómo en realidad trabajamos las capacidades y mucho también la métrica, porque viene la plata y dice, eso es el output, ¿ya? Entonces ahí estás como creando algo en donde en realidad no tiene correspondencia con qué está emergiendo ahora mismo acá en el terreno y no puedes aprovechar esas posibilidades porque no están en tu marco lógico, ¿no? Entonces, cómo las métricas miden también o cómo hacemos visible también, ¿no?
que esos aspectos son claves para que una transformación verdadera pueda ocurrir y cómo eso puede ser. Nosotros también trabajamos desarrollando métricas sobre el pensamiento sistémico, capacidades de colaboración, como el tema de ecosystem building. Bueno, el tema de sistemas de gobernanza entre organizaciones, ¿verdad? ¿Cómo colaboramos en red? ¿Qué significa eso para ti? ¿Cómo organizaciones, cómo vamos colaborando juntos? ¿Vas? ¿Cómo nos alineamos a espacios que son como muy... los desafíos son mucho más grandes que lo organizacional. Y claramente mucho más grandes que lo individual, pero la verdad es cómo nos organizamos y cómo también se inspiran los que dan el dinero en esos procesos. ¿Ya? Cómo también se involucra ahí una transformación del impact investment, ¿no? Bueno, eso es de Vadok, como muy, muy bueno que quiere entrar más en profundidad esos aspectos. Bueno, yo creo que, bueno, ok, última cosa, ¿y cómo regreso? ¿No? ¿Cómo regreso? Aquí. Ok, última cosa. Entonces, en realidad el proceso U, que es el proceso clave de la teoría U, es cuando queremos hacer eso en colectivo, primero tenemos que generar una intención común. Es decir, formando un equipo, núcleos de agentes y ver cómo generamos un contenedor de innovación y qué es que queremos traer. Como estar muy claro, y eso a veces como, no es que quiero, solo digamos, si pongamos eso en una red más institucional, cada institución viene con sus propios fines, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos también un contenedor para algo que es una intención común, ¿no? Y cómo vemos después y conectamos realmente cuál es la realidad, cómo sentimos, cómo vamos hacia los lugares que de repente no se escuchan, ¿ya? Los diversos perspectivas y sintiendo un poco qué son los bloqueos. Es como ver y realmente también sentir como la voz, sentir el río, escuchar el río, como que el río fluye a través mío, ¿no? Y ahí ver cuál es el potencial futuro, qué quiere emerger aquí, como qué quieren hacer, como dejarnos inspirar, ¿no? Y ahí viene el prototipar, y ahí es decir, cómo cristalizamos semillas en realidad de lo nuevo. ¿No? Pueden ser pequeñas cosas, ideas, pero la idea es cómo diseñamos prototipos que al menos son un fractal, una hojita del árbol de lo que quiero crear. ¿Ya? Y cómo de esos de repente después se vuelven como faros o desde salen otras cosas. Ir mucho más con lo que quiere nacer y evolucionar, ¿no? Bueno, y esto, cómo institucionalizamos eso hacia lo nuevo, eso ya son procesos larguísimos, ¿verdad? Pero también algunas cosas pueden ocurrir rápido, como si tenemos pequeñas experiencias. Entonces, yo creo que es esto, yo creo que dejarse inspirar de lo que realmente quieren hacer, como que uno también se siente llamado, ¿no? Como qué inspira a mí en realidad, qué quiero traer yo al mundo que necesita ahora accionar, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, ¿está bien? Eso era la primera charla y ahora vamos a entrar a ¿Tienen una pregunta a eso? ¿Hay alguna organización que esté aplicando esta teoría de la U? No sé, de la UNESCO, de Save the Children, ¿alguien? Bueno, nosotros... y aquí tenemos un trabajo que hicimos con la ONU. Bueno, esa es nuestra organización. Trabajamos en capacitaciones de líderes, por ejemplo, a nivel de Latinoamericana también. Tenemos un gran evento que viene ahora a México. Investigaciones y trabajamos con organizaciones y, por ejemplo, tenemos un curso en línea, el ULab, que han pasado casi 250,000 de personas. Tenemos en el mundo 2,000 Change Hubs también. Y hemos trabajado procesos de liderazgo, sobre todo con la ONU últimamente, pero también con organizaciones y otros en 24 países. Entonces, sí se aplican.
y sobre todo que se está como fortaleciendo acá, son como iniciativas de gente que quieren hacer casi como acá, ¿no? Como gente que están interesados en el cambio, que entender y quieren ser como sostenido a un proceso, a una metodología que les sostiene un poco en su inspiración, ¿verdad? Y esos ya más procesos organizacionales también estamos trabajando. Yo también trabajo en el tema organizacional y de ecosistemas también. Sí. Entonces, también hay mucha literatura que pueden leer. Otto ha escrito muchos libros. Larawana, tema de cómo también trabajar el tema financiero, el tema de los artes, y también tenemos un journal como científico gratis que pueden acceder, en donde pueden leer mucho. Es el paradigma del cambio sistémico por la conciencia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y